Más Noticias Caracol con Nelson Enrique Asensio y Juan Roberto Vargas. Muy buenas noches. Una millonaria caleta con dólares, pesos colombianos, joyas, finos relojes y hasta oro en polvo fue descubierta por la policía en un apartamento en Cali. Según las autoridades, esta incautación, que al parecer pertenece al narcotráfico, está avaluada en 4.500 millones de pesos. La millonaria caleta fue hallada en una caja fuerte que se encontraba oculta en un closet de un apartamento del segundo piso de la Torre R de esta unidad residencial del suroriente de Cali. Hemos contabilizado alrededor de 4.500 millones de pesos, contabilizando euros, dólares, igual que dinero en pesos colombianos. Además, los agentes de la SIJIN de Cali encontraron cerca de 10 kilos de oro en polvo, costosos relojes, varios de ellos de oro, cadenas, dijes y otros elementos hechos en el metal precioso, así como un arma de fuego. Las autoridades no revelaron quién es el propietario de la caleta, pero entregaron algunas pistas. Al parecer una pareja joven. Estamos en proceso de investigación para verificar la procedencia de este dinero, que en un principio creemos que es un lavado de activos producto del narcotráfico. La policía sigue con los operativos de búsqueda de otras caletas. En el 2007 las autoridades encontraron cerca de 5 de ellas de propiedad de alias Chupeta, con más de 80.000 millones de pesos. 14 años después de la masacre de Mapiripán, la Fiscalía reveló que los campesinos asesinados no fueron 50, sino 10, y que muchos de los desaparecidos están en sus casas. Por estos hechos, la justicia ordenó al Estado la suspensión de pagos a las familias de las víctimas. La fiscal de Justicia y Paz, Yolanda Prado, aseguró que se comprobó que los campesinos asesinados en Mapiripán, Meta, hace 14 años no fueron 50, sino solo 10. Que se ha corroborado lo que se ha establecido, no solamente con los mismos postulados, no solamente con las mismas víctimas, con toda la labor que se ha hecho de campo con parte de Policía Judicial de la Unidad de Justicia y Paz. Una mujer reconoció que mintió ante la justicia. Esa señora me dijo, no sea boba, no valtie más, que en la red no le van a hacer nada. Vaya a la Corte Interamericana, inclusive ella me llevó. Entonces de ahí ya seguí con los otros abogados y ella me dijo, diga que eso viene de Mapiripán. Entonces yo de boba lo acepté. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había condenado a la nación por el asesinato de los 50 campesinos y ordenó un multimillonario pago en indemnizaciones. Ante la gravedad de las irregularidades detectadas, la magistrada del tribunal ordenó al Ministerio de Defensa que suspenda los pagos que el Estado le está haciendo a las víctimas. 2 o 3 de los casos está perfectamente establecido que fueron víctimas que no corresponden a la masacre de Mapiripán. Entonces, sin lugar a equivocarme, creo que hay corrupción también. Según expertos, el gobierno podría solicitar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que revise el proceso por esa masacre. Un nuevo atentado terrorista golpeó hoy a Nariño, esta vez en Tumaco. Una persona murió y 10 más resultaron heridas. Desconocidos hicieron estallar una granada en un expendio de carne, lo que provocó la muerte a una mujer identificada como Fátima Araujo, de 42 años. 10 personas más, entre ellas 5 menores de edad, resultaron heridas. La policía atribuyó este atentado a guerrilleros de las FARC, al parecer para presionar el pago de extorsiones. La petrolera canadiense Pacific Rubiales Energy amenazó hoy con suspender la producción de crudo en el Meta si el gobierno colombiano no brinda las condiciones mínimas de seguridad. La advertencia fue hecha hoy por Federico Restrepo al rechazar los graves hechos vandálicos de encapuchados en Campos Rubiales, donde fue declarada la alerta roja. El ministro de Minas, Mauricio Cárdenas Santamaría, aseguró que no es necesaria la amenaza de suspender la producción para que Colombia brinde las garantías mínimas para la explotación de crudo. De continuar estos hechos violentos, de continuar estas vías de hecho, de continuar estos actos que ponen en peligro no solo la infraestructura de Campos Rubiales. Nosotros nos veremos en la necesidad de cerrar la producción de Campos Rubiales y cerrar los proyectos que actualmente existen en Campos Rubiales. Las empresas extranjeras no necesitan hacer advertencias al gobierno porque saben que siempre existen las condiciones de seguridad para garantizar la operación.
Hoy se revivió en la Corte Suprema de Justicia la masacre de Jamundí Valle, donde fueron asesinados 10 policías y un civil a manos de militares. Ante el tribunal, la Fiscalía hizo un estremecedor relato de los hechos e insistió en que no se trató de un fuego amigo entre policías y militares. La fiscal encargada del caso se refirió al uso exagerado de munición y de explosivos e insistió, junto a la Procuraduría, en que se ratifique la condena a 29 años de prisión contra el coronel Byron Carvajal y el teniente Harrison Castro por estos hechos. Que pedían ayuda, que pedían que no los mataran, que pedían apoyo. Nuevamente llamó a Byron y le decía que el ataque contra los policías seguía, insistiéndole, casi que rogándole que le diera la orden a Harrison. Y la orden se dio solo cuando ya todos los policías y el civil habían sido masacrados. En las próximas horas el país vivirá otra jornada de movilización de estudiantes universitarios que se oponen a la reforma de la educación superior conocida como la Ley 30. Varios rectores de universidades advirtieron que si estas protestas continúan, el semestre podría ser cancelado. Destruidas e incendiadas quedaron varias dependencias de la Universidad Tecnológica de Pereira, luego de violentos disturbios protagonizados por jóvenes. En Montería, más de 700 estudiantes de la Universidad de Córdoba marcharon para protestar por la reforma a la educación. Algunos caminaron en ropa interior por las principales calles de la ciudad. En Bogotá, el rector de la Universidad Nacional, Moisés Basserman, advirtió que si en un máximo de 15 días los estudiantes no han reanudado las clases, habría que cancelar este semestre académico. Todavía es posible salvar el semestre. Creo que la mejor forma de protestar es protestar y a la vez trabajar y estudiar. Voceros estudiantiles, por su parte, aseguraron que no levantarán el paro hasta que la reforma sea retirada del Congreso. Preferimos perder un semestre de la universidad, perder la universidad en un semestre, entonces en ese sentido estamos dispuestos a llevar hasta las últimas consecuencias. Tememos por la seguridad de nuestros compañeros, tememos por todas las violaciones de derechos humanos que se han dado en algunas universidades. Se esperan más marchas y movilizaciones de protestas en contra de la reforma a la educación superior en las principales ciudades del país. A prepararse entonces para las marchas. La policía reveló más detalles sobre la captura de un temible guerrillero de las FARC en Venezuela. Se trata de alias Alirio Rojas, un insurgente que permaneció más de 30 años en la organización ilegal y que luego de la muerte de alias El Mono Jojoy se fugó de la guerrilla con más de 4.000 millones de pesos. Con esa plata negoció su ingreso a la organización criminal de alias El Loco Barrera y empezó a traficar con droga desde Colombia hacia Estados Unidos. Rojas no solo es buscado por las autoridades colombianas, sino también por la guerrilla. Y continúa la alerta roja en 8 municipios de Cundinamarca y en sus zonas aledañas por el posible desbordamiento del río Bogotá. Esta noche un tramo de la carretera entre Briceño y Zipaquirá está a punto de ser inundado por las aguas. Los aguaceros en la parte alta del río Bogotá hicieron que el agua del afluente se saliera de su cauce y entrara en algunas fincas de Zipaquirá, Cundinamarca. Hay algunos puntos críticos, claro. Aquellos en los cuales está muy baja la tierra frente al nivel del río, como puede ser en las cercanías de Panaca. Esos puntos claves los vamos a estar suturando, haciendo jarillones adicionales, bombeando. A esta hora las autoridades del municipio de Zipaquirá se preparan para el momento en que el río Bogotá inunde este tramo de carretera. El paso de vehículos a esta hora entre la vía entre Briceño y Zipaquirá es normal, pero las autoridades instalan estas cintas para que cuando el agua del río Bogotá suba tengan cómo orientarse. Se están bombeando 16 metros cúbicos por segundo para sacarlos del río y meterlos al embalse de Tominé. El gobernador además reiteró la alerta roja en los 8 municipios declarados en riesgo por estar en la zona de influencia del río. Y a propósito de invierno, un torrencial aguacero causó una emergencia en el sur de Cartagena. Un arroyo arrastró un vehículo particular y lo lanzó al cauce hasta quedar atrapado bajo un puente. El conductor logró salir del carro y la comunidad organizó su rescate hasta ponerlo a salvo de la fuerte corriente. El aguacero provocó inundaciones en vías principales y por supuesto caos vehicular en la Heroica.
Los habitantes de Manizales están desesperados. Hoy completan ya 8 días sin agua. Con protestas y bloqueos pacíficos, cientos de personas le pidieron a las autoridades la solución del daño provocado por un derrumbe en la planta de tratamiento. Un equipo de Noticias Caracol, encabezado por Mabel Lara, está en las calles de la ciudad. Mabel, muy buenas noches y situación hasta ahora. Juan Roberto, buenas noches. Cuando ya se cumplen 8 días del desabastecimiento del servicio de agua en la capital de Caldas, Manizales, nosotros continuamos aquí en el barrio 20 de Julio, parte alta, donde los pobladores ya están levantando esta protesta pacífica que se dio desde muy temprano, desde realmente el día de ayer, porque no habían tenido ni un solo carrotanque surtiendo el líquido vital a esta población. Como puede observar, todavía la gente se encuentra recibiendo el agua en baldes, en tarros. Ha dicho la Policía Nacional que intentará dar respuesta a la necesidad de 120 barrios, pero también hay que contarles que durante el día de hoy se realizó un plantón en la alcaldía municipal para solicitarle al alcalde que por favor solucione el problema. La principal planta de abastecimiento se dañó tras un aguacero y la planta de reserva que estaría resolviendo este problema, este inconveniente, pues hace un año se encuentra dañada. Nosotros decidimos estar aquí con los manizaleños en Noticias Caracol desde muy temprano. Mañana estaremos también con un nuevo reporte. Buenas noches para usted y toda la audiencia. Buenas noches también para usted, Mabel. Estamos con los habitantes de la capital del departamento de Caldas. Colombia le ganó una batalla jurídica a una empresa estadounidense que había demandado al Estado por 17.000 millones de dólares por el tesoro del galeón San José. Una corte de Washington desestimó la demanda interpuesta por la empresa Sea Search Armada, que le reclamaba al gobierno de Colombia una indemnización por el supuesto incumplimiento de un contrato en el que se le debía de entregar a la empresa el 50% de los tesoros de este galeón hundido en 1708 cerca de Islas del Rosario. Y se complicó la situación carcelaria de Alirio de Jesús Rendón, alias El Cebollero, luego que el IMPEC le pidiera a un juez de penas su traslado de inmediato a una cárcel o a otra cárcel. Fuentes oficiales le revelaron a Noticias Caracol que en las últimas horas la guardia de la cárcel de Itagüí, donde está recluido, encontró un teléfono BlackBerry, 3 celulares más y un cargador en la celda donde se encuentra alias El Cebollero. Las mismas fuentes indicaron que el IMPEC solicitó que Rendón sea llevado a una prisión de alta seguridad. Se suspendió la construcción de un hotel en el Parque Tayrona. La determinación fue tomada por el presidente Juan Manuel Santos. El ministro de Ambiente, Frank Perl, dijo que la determinación fue adoptada por el presidente a raíz de informaciones según las cuales los parientes suyos Felipe Santos y el ex vicepresidente Francisco Santos habrían participado en algunas conversaciones relacionadas con este proyecto. Frank Perl aclaró que aunque hoy ninguno de ellos tiene interés económico en ese complejo turístico, la orden del presidente es que cualquier iniciativa en la que hubiera participado alguno de sus parientes no se realiza y que en consecuencia el proyecto ecoturístico del Parque Tayrona llegó a su fin. Los parqueaderos y lavaderos de carros deben responder por los daños y hurtos a los vehículos que ingresen a esos sitios. El superintendente de Industria y Comercio, José Miguel de la Calle, señaló que quienes incumplan esa directiva podrán ser sancionados con multa o cierre del establecimiento. Dueños de lavaderos aseguraron que cumplen con la ley, pero advirtieron que no responden una vez el vehículo ha salido del negocio. El movimiento político Mira llegará el próximo domingo de elecciones con un candidato a la alcaldía de Bogotá. Se trata de Carlos Guevara. Aquí les contamos quién es y cuáles son sus propuestas. Carlos Guevara es la opción por el movimiento político Mira para la alcaldía de Bogotá. Este hombre, nacido el 29 de enero de 1977, así se define. Concejal de Bogotá, 34 años, egresado de la Universidad Distrital, 8 años trabajé en el Consejo de la Ciudad como asesor del doctor Baena, Carlos Baena, senador de la República, uno de los mejores concejales de la ciudad, el mejor a nivel de control político. Varias propuestas para la capital, la educativa. Educación de calidad, permanencia y articulación con la educación superior. Necesitamos que nuestros niños tengan maestros bien formados. Sobre el futuro de miles de jóvenes capitalinos plantea: estamos proponiendo que la primera pasantía o la primera experiencia laboral de nuestros jóvenes sea con Bogotá. De cuna humilde, ya tiene en mente su primer acto en caso de llegar al Palacio Liébano. Vamos a liquidar todos los contratos que tenga la ciudad en los cuales los contratistas no le han cumplido. Un metro social y tarifa preferencial para estudiantes y adultos mayores, otros objetivos de Carlos Guevara, candidato de Almira.
Una bebé de 14 días de nacida se convirtió en el símbolo de la esperanza en Turquía. La pequeña fue rescatada por un equipo de socorristas luego de permanecer 2 días bajo toneladas de escombros tras el terremoto de 7.2 grados en la escala de Richter que devastó a una provincia del oriente de ese país. La bebé fue sacada de las ruinas de este edificio junto a su mamá y a su abuela. El número de muertos por el sismo aumentó a 459. 12 de la noche, 9 minutos. Hablamos de deportes. Don Nelson Enrique Asensio, le fue súper bien al Santa Fe hoy en la Sudamericana. Don Juan Roberto, buenas noches. Santa Fe no solamente ganó, sino que gustó y goleó y volvió a ser protagonista de un torneo internacional después de 15 años. Recordemos que ya había sido su campeón frente al Lanús de la Copa Conmebol. Esta noche derrotó 4-1 al Botafogo de Brasil y conquistó el tiquete para los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En la siguiente ronda enfrentará, recordemos, a Vélez Sarsfield de Argentina. Muy temprano comenzó ganando el equipo cardenal con esta acción donde Roda recibe de Omar Pérez y define para el primer tanto a los 2 minutos de juego. A los 8, Jonathan Copete se junta con Omar Pérez, quien recibe sin marca y marca este golazo frente al portero Jefferson. Minuto 45, Jonathan Copete mete un centro y este es un autogolazo de Leo para el 3-0. En la complementaria, el 4-0, Gerardo Bedoya le entrega la pelota a Oscar Rodas, la acomoda y marca un golazo a favor del conjunto cardenal. Y el descuento en el minuto 85 es de Alessandro Oliveira para vencer a Camilo Vargas en una equivocación en el cuadro Independiente Santa Fe. Entregó mal la pelota a Omar Pérez y terminó en gol del conjunto visitante. En el fútbol femenino de los Juegos Panamericanos, Colombia cayó 2-1 frente a Canadá y perdió la posibilidad de disputar la medalla de oro. Tempranísimo también llegaría en la etapa complementaria a los 3 minutos el gol de Kaylin Kill para vencer a la portera Sandra Milena Sepúlveda de Colombia. Empató Colombia en este tiro libre en 2 tiempos. Definió con pierna derecha María Catalina Usme para el 1-1. Ahí iban a la prórroga, 30 minutos más, y si persistía el empate, definía desde el punto del penalti. Pero en el 88 se equivocó la zona defensiva de Colombia y Robin Gailey le dio la victoria a Colombia, que jugará por la medalla de bronce frente a México. En otros deportes, Colombia no pudo brillar como el oro sólido. Hoy obtuvo 2 medallas de plata y 3 de bronce. Nuestro país se mantiene en el 7º lugar de la tabla de medallería. En el levantamiento de pesas, Nísira Esther Palomeque se colgó la plata en la categoría de los 63 kilogramos. La antioqueña impuso un nuevo récord en el envión con 135 kilos levantados. La ganadora fue la canadiense Girard Christine. En varones 85 kilogramos, Carlos Sandica fue medallista de plata al levantar 362 kilos, imponiendo el nuevo récord panamericano. El colombiano perdió el oro con el cubano Joel Mis Hernández. La colombiana Rosibel García reclamó la presea de bronce en los 800 metros planos, al cruzar la meta tras 2 minutos, 4 segundos y 45 centésimas. El oro fue para Adriana Muñoz de Cuba y la plata se la adjudicó la mexicana Gabriela Medina. En el boxeo femenino, Ingrid Valencia disputará medalla de oro en la categoría de los 51 kilogramos. Y por esta noche es todo en deportes.